capítulo 19, versículo 29. Así que les invito a abrir su Biblia en el libro de Mateo para dar introducción, hermanos, a este texto de las Escrituras. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Después vamos a ir a Lucas 12. Amén. Que Dios nos ayude. Tenemos tres puntos hoy para compartir con ustedes. Espero que el Espíritu Santo nos hable. Amén. Mateo 19, verso 29 dice así: y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, dice Jesús. Esta palabra está en rojo, fue palabra de Jesús. Recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Amén. Repito, hermanos, para que quede claro esta parte. Amén. Dice: y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, por causa, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Bien, ahora les invito a ir a sus Biblias, más adelante en Lucas, capítulo 12. Vamos a leer del 13 al 21. Aleluya. Dice la palabra en Lucas 12, del 13 al 21. Le dijo uno de la multitud: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré, aquí está el error de este hombre, y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate y come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Señor, gracias te doy en el nombre de Jesús. Una vez más pido que tu Espíritu Santo nos ministre, nos hable, llegue a la verdadera necesidad de nuestro corazón, Señor. Danos libertad y autoridad, Señor. Abre los cielos. Sujeto este tiempo, Señor, a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Que sea hecha tu voluntad y a la presencia del Espíritu Santo, porque Él sabe y conoce cuál es la verdadera necesidad de todos los que estamos acá, pero también tiene el poder para socorrer, bendecir, restaurar, transformar y prosperar a cada uno de los que estamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos. El tema para hoy tiene que ver con enfocarse. Enfócate en lo eterno y obtendrás las promesas. Amén. De esto se trata en esta mañana. Enfócate en lo eterno. Esta última palabra que yo leí, el hombre no estaba enfocado en lo eterno. Estaba enfocado en los bienes terrenales, pero no en lo eterno. Murió. Esta noche vienen a pedirte tu alma, y todo lo que tienes, ¿de quién será? Hay que tener cuidado con el enfoque, donde nos enfocamos, ¿verdad? Y la otra palabra que leí, Mateo, también hace referencia, que después voy a hablar un poquito. El pueblo de Israel, para arrancar, hermanos, el pueblo de Israel, ustedes saben la historia, muchos de ustedes, fue la época, ¿verdad? Me quiero referir a la época de Moisés, cuando el pueblo de Israel salió de la esclavitud de los egipcios, de Egipto, después de 400 años, ¿verdad? Dios mandó a un libertador llamado Moisés.
obró milagros tremendos en Egipto, ¿verdad? Faraón era un imperio impresionante, Egipto, y Faraón era el jefe de todos, allí un tirano, y oprimía al pueblo de Israel, al pueblo de los hebreos, hasta que Dios los liberó, y ellos fueron a la tierra prometida, pero para ir a la tierra prometida tuvieron que pasar por un desierto, ¿no? Y tuvieron 40 años en ese desierto, dando vueltas, deambulando de aquí para allá en el desierto. ¿Saben lo que es estar 40 años en un desierto? Cuando tenían una tierra prometida enfrente para llegar. Sin embargo, estuvieron 40 años. ¿Saben por qué, hermanos? Porque el pueblo de Israel no se enfocó en lo eterno, se enfocó en lo terrenal, ¿no? Y hay algunas cosas que podemos hablar sobre esto, pero es simplemente la introducción, ¿verdad? El pueblo de Israel, hermanos, podía haber llegado mucho antes a lo prometido. Sin embargo, estuvo 40 años. Y toda aquella generación, salvo Josué y Caleb, solamente Josué y Caleb y la nueva generación con niños y adolescentes, ¿verdad? Pudieron cruzar y llegar a la tierra prometida. Pero todos los demás perecieron en el desierto. Todos los demás perecieron en el desierto. Y tenemos que ver el por qué perecieron en el desierto. Bueno, ellos cuando llegaron al desierto, hermanos, pidieron agua, Dios les dio agua, pidieron carne, Dios les dio carne en el desierto. Pidieron pan, Dios le hacía caer el maná del cielo y todos los días tenían pan, comían, la pasaban bien dentro de todo en el desierto. Dice que su ropa no envejeció, había un cuidado de Dios, había una nube que los protegía del sol. Dios ponía una nube, ¿verdad?, que los protegía del sol, del desierto, ¿verdad? Y por la noche que enfriaba había una columna de fuego, dice la Biblia. Dios hizo milagros impresionantes, ¿verdad? Salvó, rescató a este pueblo, pero este pueblo se dedicó a murmurar, a enojarse, ¿verdad? A estar desconforme con todo. Criticaba el pan que recibían, ¿verdad? Y si sentían sed ya murmuraban contra Moisés, ¿verdad? Y cuando Dios les dio las codornices, que todos los días tenían carne para comer, ellos se aburrieron de las codornices y comenzaron a pensar en Egipto. Allá teníamos melones, teníamos cebolla, teníamos pomelos, tantas cosas. Hablaban de todas las frutas y verduras que tenían en Egipto. O sea, estaban pensando en lo terrenal y no en lo eterno, porque Dios tenía una tierra prometida para ellos que fluía leche y miel, una tierra de bendición, y sin embargo ellos sacaron la mirada de ese Dios poderoso que los protegía durante el día, durante la noche, y que proveía abundantemente para ellos, ¿verdad? Y aparte la presencia de Dios todos los días en ellos, ¿verdad? Porque la presencia de Dios se manifestaba cada día, ¿verdad? Y los guiaba cada día, hermanos. Dice que cuando la nube se movía, ellos tenían que moverse. Y sin embargo, ellos se dedicaron a murmurar, a criticar, a enojarse contra Moisés, ¿verdad? Entonces perdieron la bendición. Ellos no se enfocaron en la eternidad, se enfocaron en lo pasajero. Entonces, Dios quiere que nosotros también en este tiempo podamos enfocarnos en lo que es eterno. Amén. En lo que es eterno, ¿verdad? Valorar mucho más lo que es eterno antes de lo terrenal, como hizo Israel. Todo ese pueblo deambuló en el desierto durante 40 años y no consiguió lo prometido. Dice que estuvieron, ¿verdad?, en la cumbre y pudieron observar desde lejos la tierra prometida, pero no pudieron cruzar. Qué pena, ¿no? Qué angustia para esa gente. Pero es justamente, hermanos, porque ellos no se enfocaron en el Dios eterno, no se enfocaron en la presencia de Dios, en la bendición de Dios. Entonces su mirada estaba puesta en lo terrenal, en lo pasajero. Entonces cuando la mirada del ser humano está puesta en lo terrenal, en lo pasajero, lo único que quiere es estar cómodo, y si hay algo que no les gusta, se quejan y murmuran. Eso pasó con el pueblo de Israel. Por eso no alcanzaron, hermanos, la tierra prometida, salvo Josué y Caleb, que fueron los que creyeron, los que siguieron, los que perseveraron, y fueron los únicos dos que llegaron a la tierra prometida. Pero en esta mañana vamos a hablar de tres cosas rapidito. Una es que para nosotros, hermanos,
estar enfocado en Dios, tenemos que desprendernos de tres cosas, al menos de tres cosas, ¿verdad? El pueblo de Israel no se desprendió de Egipto, no se desprendió de las comodidades, de algunas cosas que tenía, de la esclavitud, no se desprendió y entonces perecieron, ¿verdad? Pero si nosotros queremos ser bendecidos por el Señor, tenemos que desprendernos de cosas, ¿verdad? Por eso cuando les leí al principio, ¿verdad? Sobre Mateo 19, 29, que dice: todo aquel que deja casa, familia, madre, hijos, tierra, todo, por causa de mí, ¿verdad? Recibirá 100 veces más y la vida eterna, ¿no? 100 veces más quiere decir que el Señor bendice a aquellos que se enfocan primero en lo eterno, ¿verdad? Bendice, ¿no? Entonces hay que desprenderse. Y una de las cosas que tenemos que desprendernos es de la familia. Ahora, si usted me dicen amén, ¿verdad? Porque la Biblia, para nosotros recibir la bendición de Dios, ¿verdad? Para ser bendecido y para que las promesas de Dios nos alcancen, tenemos que desprendernos de nuestra familia. Tenemos que desprendernos de nuestra familia. Y es un poco contradictorio, parece, porque Dios instituyó la familia, Dios instituyó el matrimonio, Dios ama a la familia, Dios, ¿no? ¿En qué sentido tenemos que desprendernos? Bueno, vayamos a Génesis capítulo 12, vamos a la palabra de Dios, el primer libro de la Biblia, capítulo 12 de Génesis, el versículo 1 y 2 nada más dice así: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela. En una palabra, despréndete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre. Despréndete de tu familia a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Gloria a Dios. Qué lindo lo que dice el versículo 2. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren. Gloria a Dios. Entonces, ¿cómo es la cosa? Porque Abraham es llamado el padre de la fe. Sin embargo, Abraham, para alcanzar esa promesa, tuvo que desprenderse de su tierra, de sus comodidades, de su casa y de sus parientes, de su familia. Desprenderse, ¿verdad? Eso quiere decir que tuvo que enfocarse en algo más grande, enfocarse en lo eterno. ¿Amén? ¿Entiende? Nosotros tenemos que desprendernos de nuestra familia. ¿Amén? En el sentido, hermano, que no nos puede estar impidiendo ni estancando para alcanzar las promesas de Dios. Hay que desprenderse de la familia. La Biblia dice: todo aquel que deja casa, madre, padre, hijos, tierra, todo por causa de mí, le daré 100 veces más aquí. ¿Queremos las promesas? ¿Queremos que Dios te prospere, te bendiga? Bueno, tenemos que enfocarnos en lo eterno. Primero tiene que estar lo eterno. Recuerden lo que pasó con este rico insensato, este hombre que dijo: bueno, tengo una abundancia, he ganado tanto, tengo tantos bienes, ¿qué voy a hacer? Y dice: bueno, voy a agrandar mis galpones, mis graneros, y voy a llenar todo de todas las cosechas que tengo, y voy a decir a mi alma, alégrate, gózate, porque muchos bienes tienes. Él se enfocó en lo terrenal, hermanos, en lo material, ¿verdad? Y después lo que pasó fue, hermanos, que murió esa noche. Entonces tenemos que entender, amén. En Lucas 14, 26 dice algo tremendo, hermanos, que son palabras de Jesús, ¿no? Y quiero que entendamos esto. Lucas 14, verso 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Jesús diciendo: si alguno quiere, ¿verdad?, venir en pos de mí, ¿verdad? Dice: y no aborrece a su padre. Aquí, hermanos, tenemos que entender eso también, porque Dios quiere que honremos a la familia, que honremos a nuestros padres. Entonces no confundamos, no erremos. Dios quiere que nosotros amemos a nuestros familiares, que tengamos una excelente relación, una relación sana con nuestra familia. Pero aquí el término aborrecer es como una hipérbole. Tuve que buscar qué significaba hipérbole, ¿verdad?
es cuando un texto, ¿verdad?, usa una exageración. Entonces Jesús ahí está usando una exageración para que la gente entienda que lo eterno es lo más importante. Amén. No está diciendo Jesús que tenemos que pelearnos y odiar a nuestra familia y rechazar a nuestra familia. No. Jesús no está diciendo eso. Jesús está diciendo lo más importante es la eternidad, la vida eterna, la salvación por la cual yo entregué mi vida en la cruz, ¿verdad?, para salvarlo, porque aquí estamos de paso, ¿verdad? Entonces Jesús lo que quería hacerle entender allí a la gente que le escuchaba dice, si ustedes se preocupan demasiado y gastan todo su tiempo, su energía, su trabajo, ¿verdad?, su esfuerzo, dedicándose a cuidar y a controlar todo lo que tiene que ver con su familia, van a perder lo más importante, que es la vida eterna. Y mucha gente hace así, ¿verdad? Se descuida mucho tratando de arreglar asuntos de familia, ¿verdad? Cuando hay un Dios que quiere bendecir la familia, si nosotros le dejamos el control a Él, Dios va a bendecir nuestra familia. Dios está bendiciendo, está cuidando de tu familia, de tus hijos, de tus parientes, de quien sea, por donde esté, si tú estás enfocado en lo eterno. Si estamos enfocados en lo eterno. Y dice, recibiréis 100 veces más. Gloria a Dios. Entonces, que Dios nos ayude a entender esto, hermanos. Aleluya. Significa entender que el amor y el arraigo hacia nuestra familia no puede estar por encima de la voluntad de Dios y de sus propósitos. Yo puedo estar arraigado a mi familia y puedo amar a mi familia y debo amar a mi familia, pero eso no puede estar por encima de la voluntad de Dios. Porque entonces estoy diciendo, Señor, yo puedo cuidar mejor a mi familia que tú. Yo puedo encargarme mejor de mi familia que tú, Dios. Y Dios, hermano, es el que cuida de nuestros bienes, de nuestra familia. No estoy llamando a ser responsable, tenemos que ser responsables con la familia. Tenemos que cuidar la familia, tenemos que cuidar el matrimonio, tenemos que cuidar a nuestros hijos. Hay que cuidarnos, tenemos que cuidarnos, tenemos que esforzarnos, más en un mundo donde hay mucho peligro hacia la familia. Hay que cuidar, pero no puede estar por encima de la voluntad de Dios, hermano. Entonces tenemos que desprendernos de la familia. En ese sentido hay que desprenderse de la familia. Que a mí la familia no me impida, ¿verdad?, valorar lo eterno y caminar en lo eterno, ¿verdad?, caminar en los principios de Dios, que no me impida, que no me estanque, ¿verdad?, que no me descuide, que no me distraiga de esas cosas. Amén. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Dice eso. Mateo 7:21. No todo el que me dice, ¿verdad? Nosotros somos muy de decir, ¿verdad? Decimos que estamos enamorados de Dios, ¿verdad? Decimos que Dios es tan grande, que su amor es inmenso, ¿verdad? Que un Dios soberano, le decimos muchas cosas. Pero la Biblia dice aquí, ¿verdad? No todo el que me dice, sino el que hace. Esto es importante, hermano. Nosotros podemos decir muchas cosas, pero Dios va a valorar lo que hacemos, no lo que decimos. Decimos muchas cosas, pero en el momento de aplicar lo que nosotros decimos, ¿verdad? Nosotros tenemos que aplicar lo que decimos. Si Dios cuida de nosotros, si Dios está en control de nosotros y de nuestra familia, entonces apliquemos eso. Amén, ¿verdad? Apliquemos eso, y así en todas las áreas de nuestras vidas nosotros no podemos estar diciendo y no haciendo, ¿verdad? Porque la fe que Dios quiere que tengamos es una fe de hacer, es una fe de acción, una fe de práctica, una fe de aplicación. Tenemos que aplicar lo que creemos. Si creemos, obedezco a esa fe, ¿verdad? Si yo creo en Dios, entonces obedezco a Dios. Eso es aplicar. Entonces, no todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de Dios. Si yo digo Señor, 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 pero Dios dice, mirá que tenés que hacer esto, yo digo, no, porque tengo que mi familia, tengo fulano, tengo un cumpleaños, tengo aquello, tengo lo otro, entonces estoy diciendo, pero no estoy haciendo la voluntad de Dios.
No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Otra de las cosas, hermanos, que podemos hablar está en Lucas 14, 26, 27, bueno, que les leí un poco, ¿verdad? Dice, si alguno viene a mí no aborrece a su padre y a su madre, a mujeres, hijos y hermanos, ¿verdad? No puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Está hablando acá que lógicamente hay un peso, ¿verdad? Hay una responsabilidad, ¿verdad? Para que podamos recibir las promesas del Señor. Tenemos que desprendernos en ese sentido de la familia. ¿eh? Tenemos que desprendernos de Egipto. El segundo punto. El pueblo de Israel no se desprendió de Egipto, ¿verdad? En el desierto, con toda la bendición y el cuidado de Dios, ellos se acordaban y se lamentaban, dicen, hubiésemos quedado en Egipto. Y algunos querían regresar a Egipto. Egipto simboliza, hermanos, el mundo. Para que usted tenga en cuenta, Egipto simboliza el mundo con sus comodidades, el mundo con sus dioses falsos, el mundo sin regla, el mundo en el desorden, ¿verdad? Eso simboliza Egipto, ¿verdad? En términos espirituales, los que descienden a Egipto, había gente que quería descender a Egipto, ¿verdad? Realmente Dios les mandaba una palabra de juicio a aquellos que querían descender a Egipto, después de ver toda la gloria de Dios, todo el cuidado, toda la provisión de Dios, ¿verdad? Cuando nosotros venimos a Cristo, salimos del mundo, salimos del Egipto, salimos de la costumbre, salimos de la mentalidad del mundo, salimos de las tinieblas y venimos a la luz admirable. Venimos a Cristo, Dios nos alumbra, Dios nos perdona, Dios nos bendice, Dios comienza a abrirnos puertas, Dios nos santifica, ¿verdad? Y después queremos volvernos al mundo. Mucha gente hace eso y se pierde, ¿verdad? Pero hay que desprenderse, hermanos, de Egipto. Y vamos a la palabra de Dios que está en Mateo 13, versículos 7 y 22. Para ver esto con respecto a lo que dice la Biblia. 13, 7, versículo 7. Dice, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Esto tiene que ver cuando el sembrador fue a sembrar, ¿no? Dice que parte de la semilla cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y en el versículo 22 explica qué significa eso. Y veamos lo que significa. En el versículo 22 dice de esa forma, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, de este mundo, y el engaño de las riquezas ahogan de la palabra y la hacen infructuosa. Amén. El que fue sembrado entre espinos. La Biblia habla que hay siembras y hay semilla que cae en pedregales, que cae junto al camino, que cae entre los espinos y que cae en buena tierra. Ahora dice que la semilla que cae entre espinos dice que es ahogada. ¿Por qué? Por los afanes de este mundo. Dice, y por las riquezas de este mundo. Es lo que dice en el versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán, el afanarse, dice, y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. ¿Qué significan que ahogan la palabra? Nosotros recibimos una palabra hoy domingo, podemos recibir el martes, o quizás en tu casa podés recibir una palabra de Dios, pero nos afanamos tanto por las cosas de este mundo. Invertimos tanto tiempo, esfuerzo y trabajo por las cosas de este mundo. Entonces, toda aquella palabra que recibí fue ahogada por los espinos, por los afanes de este mundo. Entonces se transforma en infructuosa, no produce fruto. No produce poder en el cristiano, no produce sabiduría en el cristiano, no produce fe en el cristiano porque fue ahogada por los afanes. Por eso tenemos que enfocarnos en lo eterno.
Si nosotros nos enfocamos en lo eterno vamos a recibir una palabra y vamos a pensar en esa palabra, vamos a llegar a nuestra casa y vamos a aplicar esa palabra. Cuando me acueste voy a pensar en lo eterno, cuando me levante voy a pensar que lo más importante es lo eterno. No voy a salir a trabajar ni a hacer mis tareas ni a afanarme por las cosas del mundo, sin antes orar, voy a invertir tiempo para buscar a Dios, para estar en la presencia del Señor, que eso tiene que ver con lo eterno también, hermanos. Por eso, tengamos cuidado porque la palabra es clara. Hay palabra que cae entre espino y es ahogada. Entonces no crecemos, estamos estancados como esa planta que está llena, rodeada por espino, está ahí, trancada, no crece, no madura. Entonces queremos poder, queremos victoria, queremos las promesas del Señor, pero estamos ahogados. Nos llega esa promesa. La promesa llega cuando nos enfocamos y nos desprendemos a veces de ese Egipto. Amén. Lucas 13:24 dice: esforzaos por entrar por la puerta estrecha. O sea que tenemos que esforzarnos. Amén. ¿Verdad? No es, el ser cristiano no es una cosa fácil. El ser cristiano nos implica un compromiso. ¿Verdad? Tenemos que desprendernos de algunas cosas, comodidades. Tenemos que desprendernos de algunas cosas que nos distraen para decir: Señor, quiero aprender más de ti, quiero tener un tiempo de oración, quiero ir a la casa de Dios, quiero ir a la iglesia, quiero congregarme. Entonces hay que esforzarse. Josué capítulo 1, versículo 8 dice, ¿verdad? Dios hablando a Josué: esfuérzate y sé valiente, dice. Entonces hay que esforzarse. No es una cosa fácil ser creyente, pero hermano, nos atrae la mejor bendición, porque la bendición de Dios es una bendición eterna que permanece. Muchas cosas de este mundo son temporales, que perecen acá por más que sean buenas, y hay cosas buenas, ¿verdad? Hay comodidades. ¿Quién no quiere tener comodidades? Pero que las comodidades de este mundo no ahoguen la palabra que fue sembrada en tu corazón. Ahí tenemos una responsabilidad, hermanos, con el Dios que es eterno. ¿Amén? Tenemos que desprendernos entonces, amén, de Egipto. Tenemos que desprendernos del engaño de este mundo. Amén. Este mundo está lleno de engaño. A mí me tiene asombrado lo que está sucediendo. Este año arrasó con todo lo malo. Este año, hermanos, realmente las redes sociales, los programas en la televisión, los informativos, los más poderosos, y así los gobiernos, hermanos, me asombró la maldad que hay en este mundo, me asombró. Y no siento temor, porque ya está escrito en la Biblia. Lo que sí, hermanos, me alerta, estoy vigilando. Lo que está pasando en este mundo son como los días de Noé, ¿se acuerdan? Dice la Biblia en el capítulo 6 de Noé, los versículos adelante, dice de esta forma, que el ser humano, el continuo pensamiento del ser humano era hacer el mal. Que constantemente los seres humanos estaban pensando en obrar mal, y así está el mundo hoy. Los gobiernos, hermanos, la gente, la sociedad, por todos lados, los famosos, ¿verdad? Todo lo que viene hoy está contaminado para romper el alma de la persona, para quitar la fe, para quitar la verdad, y a todo lo bueno están llamando malo, a todo lo bueno. Y está lleno de programas malos, pero no hay ningún programa bueno. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Esto nos alerta a nosotros. Estamos viviendo en un mundo que está lleno de engaños, hermanos. El engaño es una de las características del fin del mundo. Es una de las características que va a surgir en este tiempo cuando Cristo. Y por último, debemos desprendernos de nuestros bienes. Y ahora vamos a ver algo. Vamos a hablar un poquito de la viuda pobre, ¿se acuerdan? Eso está en Marcos 12, 43, 44. Pero ustedes saben esa historia. La viuda pobre llegó a la iglesia con 2 dracmas, con 2 monedas. En aquella época era la moneda más insignificante, de poco valor. Yo estuve viendo más o menos el valor, serían unos 30 pesos más o menos, 2 dracmas hoy en día. Es como que alguien, hermanos, una viuda hoy llegara a la iglesia y trajera, ¿verdad?, 2 moneditas y pusiera en la ofrenda 30 pesos. Más o menos era eso, las 2 dracmas. Sin embargo, esta mujer dice que era lo único que tenía. Jesús observaba la ofrenda no sé si digamos,
observaba solamente la ofrenda de la mujer. Creo que no, que observaba las ofrendas. Dios sabe las ofrendas que nosotros colocamos. Dios ve todo. Él estaba viendo, dice la Biblia, y observó a esta viuda pobre que llegó y puso las 2 monedas que tenía. Y dice, esta viuda pobre ha dado más que todos ustedes, porque ustedes dan de lo que les está sobrando. Pero esta viuda de todo su sustento ha dado todo lo que tenía. Tremendo. O sea que la viuda aquí dijo, bueno, Señor, entrego todo este puñadito o este pequeño puñadito que tengo, te lo entrego a ti, Señor. Se desprendió de su bien, de sus bienes. Porque si yo no tengo nada que comer y tengo 30 pesos, puedo guardarlo para comprar un bizcocho o 2 bizcochos, ¿verdad? Sin embargo, esta viuda llegó y depositó todo en la ofrenda. Eso nos enseña, hermanos, que hay que depender de Dios, pero también nos enseña de que esta mujer se desprendió de ese bien que tenía, ¿verdad? Desprendió. Y el Señor le dijo, esta viuda pobre ha dado más. Pero vamos a la viuda de Sarepta, que está en Primera de Reyes 17, del 8 al 14. Vamos a esa palabra que está en Primera de Reyes, versículo 17. Amén. Gloria a Dios. Ustedes saben la historia. Dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vente a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces se levantó, se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor. Ve si haz como has dicho, pero hazme a mí primero. De hecho, una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haya llover sobre la faz de la tierra. Ustedes conocen esta historia, ¿verdad? Toda la historia de Elías es preciosa. Pero ¿cuánto nos enseña esta viuda de Sarepta? Una viuda pobre, una viuda que tenía un hijo, ¿verdad? Era un tiempo de sequía, de hambre por todos lados. No había agua, no había que comer, los animales muertos, no había fruta, no había nada. Y Dios le da la orden a una viuda, y le da una orden también a Elías. Anda a la casa de aquella viuda, golpea la puerta y decirle que te alimente, que te dé agua, que te dé pan. Y llega Elías y golpea la casa de la viuda. Y la viuda tenía un puñadito, amén, de harina y un poquito de aceite. Y lo único que pensaba la viuda es, bueno, esto es lo último que tengo. Es lo único que tengo, lo último que tengo, no me queda más nada. Voy a preparar algo para mí, para mi hijo. ¿Cuántas veces pensamos así? Pensamos para mí y pensamos para mi hijo. Pensamos para mí, para mi familia y solamente para mí. Y Dios deja una lección para todos nosotros acá. Es como que el Señor golpeara la casa de la viuda y le dice a la viuda, dame a mí eso que tenés, entregame todo eso, o entregame ese puñadito que tenés. Es como que si Dios golpeara de esa forma. Cuando golpeó Elías, es como si Dios golpeara, porque fue Elías el profeta que Dios había enviado, ¿no? O sea que dice, ese puñadito que tiene, entregámelo a mí, ¿no? Entonces, es un desafío tremendo, hermano, porque la viuda dice, pero este puñadito era para mí, para mi hijo, me lo estás pidiendo, Señor, ¿no? Ahora, ¿qué encontramos aquí, hermanos? Que si esta viuda no se desprendía de eso, no iba a obtener todo lo que obtuvo después. Entonces, esta viuda pobre, hermano, decidió desprenderse de eso, ¿verdad? Desprenderse de ese puñadito que tenía. Nosotros hemos llegado a Cristo, muchos de ustedes quizás
Yo puedo recordar mi vida, ustedes pueden recordar la de ustedes. Hay gente que llegó a la casa de Dios un día a la iglesia con un puñadito, quizás con 2 dramas o con un puñadito de bendición, o quizás no tenía nada. Como mucha gente llega a la iglesia sin tener nada y Dios, hermanos, provee, Dios multiplica, Dios bendice, Dios prospera. Hemos visto. Nadie puede negar que hemos llegado con un puñadito a la casa de Dios y Dios bendice tu economía, tu finanza, tus bienes. Dios provee, hermanos. Hemos visto, Dios ha prosperado a muchos de sus hijos, pero que se han enfocado en lo eterno. Por eso tenemos que enfocarnos. Esta viuda se enfocó en lo eterno. No se enfocó en su poquito que tenía, sino que se enfocó que había un Dios eterno que podía proveer. Se enfocó allí que estaba la presencia de Dios. Se enfocó en obedecer a Dios. Y cuando obedeció al Señor, Dios proveyó y no le faltó nada. De aquel puñadito Dios bendijo. Por eso Dios bendice las finanzas, hermano, y Dios bendice tu casa y los bienes, pero hay que desprenderse. Si nosotros no nos desprendemos, hermanos, nos va a costar obtener las promesas del Señor. Tenemos que aprender a desprendernos. Amén. La Biblia dice que mejor es dar que recibir. La Biblia dice que siembra escasamente cosechará, pero que el que siembra generosamente cosechará. Esta mujer, ¿verdad?, tenía eso y dijo, primero Dios. Amén. Se enfocó en lo eterno y Dios proveyó. Amén. La tsunamita, ¿se acuerdan? Segunda de Reyes 4, 18 al 37. El caso de la tsunamita es tremendo también, porque la tsunamita veía que pasaba el profeta, no tenía dónde quedarse, y invirtió la tsunamita de sus bienes, se desprendió de sus bienes, ¿verdad? Es como aquellos, ¿verdad? Porque hay mucha gente, ¿verdad?, que cuando hay una necesidad agarra y dice, yo puedo dar esto, ¿verdad? Puedo ofrendar esto, puedo dar esto, ¿verdad? Hoy el concilio de la Asamblea de Dios este año va a edificar 4 nuevos templos, ¿verdad? Y lo hace, uno va a ser Sarandí del Chi. Mucha gente conoce la iglesia de Sarandí del Chi, pero tienen todo un predio enorme. Bueno, allí, hermanos, le van a hacer toda una iglesia nueva. ¿Por qué? Porque hubo gente que se desprendió, ¿verdad? Y va y dona todo, hermano, todo el material, todo, mano de obra, todo dona, hermanos, y así 3 iglesias más en diferentes partes del mundo. Entonces, muchas veces, ¿verdad?, cuando hay gente que se desprende de sus bienes, Dios se encarga de bendecir y de prosperar. Amén. Gloria a Dios. Y en el caso de esta tsunamita, cuando esta mujer se desprendió de sus bienes, Dios obró un milagro dándole un hijo que no tenía, ¿no? Dándole un hijo, o sea que el Señor se manifestó con un milagro en ese sentido. ¿Amén? Ahora, estas viudas se enfocaron en lo eterno. La tsunamita dice, acá está el profeta de Dios, acá hay palabra de Dios, acá hay presencia de Dios, yo voy a invertir ahí, voy a gastar mi energía y mis bienes ahí. ¿Entienden? Es muy importante eso, que aprendamos este principio, hermanos, porque Dios le dio un hijo. Después vino el diablo, hermanos, y le quitó el hijo. En esta mañana también quiero decirte algo profético, hermanos. A veces nosotros estamos ofrendando, hemos venido con un puñadito, pero Dios nos ha prosperado y ofrendamos, bendecimos, damos, somos generosos, y el diablo irrumpe y nos quita algo. A veces puede quitarte un hijo, un familiar tuyo, quien sea, hermanos. Puede hacerlo. Así como hizo con la tsunamita, le quitó el hijo, se le murió el hijo. También a la viuda de Sarepta, estas 2 viudas, el diablo vino y le quitó el hijo. Amén. Pero, hermanos, Dios después llegó y resucitó a su hijo. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque el diablo ha quitado cosas familiares, ha quitado hijos, hijas, ha quitado parte de tu familia, ha hecho cosas, algún destrozo por ahí. El diablo ha quitado, pero Cristo va a resucitar cosas. Amén. Cristo va a restaurar tu familia, va a salvar tu familia, va a restaurar tus hijos. Amén. Dios va a cumplir con las promesas. Si tú estás enfocado en el eterno, Dios se encargará de tu familia. Si estás enfocado en el reino de Dios, Dios se encargará de tus hijos. No importa que estén muertos por ahí perdidos, no importa que el enemigo esté poniendo las manos por ahí en ellos. Dios los va a resucitar.
resucitar. Dios va a resucitar tu casa, tu familia, tus hijos. Dios los va a llamar. Jeremías 31:17 dice: esperanza y también para tu porvenir, dice Jehová, y tus hijos vendrán a su propia tierra, vendrán a la tierra de bendición, vendrán a la tierra de la fe, de la esperanza, del amor, vendrán a la familia, hermano. Dios trae, hermanos, sus promesas para aquellos que realmente se enfocan en lo eterno. Amén. Gloria a Dios. Podemos, hermanos, hablar de Lázaro, ¿verdad? El diablo en aquel momento, hermanos, lo mató, ¿verdad? Pero vino Cristo, Cristo estaba en la escena y Cristo lo resucitó. La hija de Jairo, ¿verdad? Cuando llegó allí, ¿verdad? Había enfermado, murió la hija de Jairo y Jesús estaba allí, ¿verdad? Sirviendo, estaba sanando a personas, había sanado a la mujer de flujo de sangre y llegaron y le dieron una muy mala noticia a Jairo: tu hija ha muerto, olvídate de Jesús, no moleste, no clames más. No insista más con Dios, no insista más con la iglesia, no pida más oración, lo que sea. Tu hija ha muerto. Pero Jesús dice: no temas, cree solamente. Y Jesús fue allí, ¿verdad? Y resucitó, aleluya, a esta muchacha que estaba muerta, hermanos. Entonces, Dios lo hace, hermanos, cuando nos enfocamos en lo eterno. ¿Ven? Y por último, Hechos 16:31. Dice que el carcelero le dijo: ¿qué puedo hacer para ser salvo? ¿Qué puedo hacer? Y Pablo le dice: cree en el Señor Jesucristo. Entonces, si nosotros queremos ser salvos, tenemos que creer en lo eterno. El Señor es eterno. Tenemos que enfocarnos en lo eterno. Nosotros queremos ser salvos. Bueno, vamos a enfocarnos, vamos a creer en el Señor. Él es el Señor. ¿Quién es? Jesucristo. Amén. Entonces, Pablo le da toda esa enseñanza solamente ahí con esa pequeña frase: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tú y tu casa. ¿Cuántos están creyendo en el Señor Jesucristo? Bueno, si estás creyendo en el Señor Jesucristo, estás enfocado en lo eterno. Amén. Y si estás enfocado en lo eterno, Dios va a salvar tu vida, Dios va a salvar tu alma, pero también va a salvar a tu familia. Dios va a rescatar a tu familia y a tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, y tú y tu casa. Amén. Por último, lo que está en Colosenses capítulo 3, del 1 al 6. Dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, poned la mirada en las cosas de arriba y no en la de la tierra. Amén. Dice que la vida no consiste en la abundancia de bienes que poseemos. Amén. Nuestra vida no consiste en todas las comodidades que tenemos, hermanos. El otro día un hermano me dijo: tengo todo. Tengo comodidad, tengo auto, tengo trabajo, tengo salud, pero no tengo nada, dice. ¿Verdad? No tengo nada porque tiene un problema familiar con una hija que la perdió, pero la perdió momentáneamente, hermanos. Yo le dije: tenés que enfocarte. Vos querés salvar a tu hijo, a tu hija, a tu familia, tenés que enfocarte en lo eterno. Porque cuando Dios, a veces venimos con un puñado y Dios nos bendice, Dios nos prospera, Dios nos ayuda, la iglesia ora por nosotros y nosotros crecemos, nosotros nos llenamos de bienes, de las cosas de este mundo y comenzamos a decir: bueno, hoy no voy a ir a la iglesia, hoy no voy a orar, hoy no voy a servir a Dios, y comenzamos a no tener tiempo para las cosas eternas. El diablo va, hermanos, y manotea, toca, lastima cosas que amamos, y eso nos parte, hermanos. ¿Quién quiere estar mal con un hijo, con una hija? Eso duele. Queremos estar sanos, queremos tener paz, pero tengamos cuidado, hermanos. Hay un Dios que es eterno. Valoremos la vida eterna, porque la vida no consiste en la abundancia de bienes que tenemos. La vida consiste en estar en Cristo, amar a Cristo, servir a Cristo, honrar a Cristo, enfocarnos en lo eterno. Estamos de paso, este mundo se cae a pedazos. Dios te ha escogido, Dios te ha llamado, Dios te ha rescatado. Tienes una familia que estás orando, que estás clamando, que estás llorando. Enfócate en lo eterno y
Dios no va a permitir que se pierdan. Momentáneamente están en manos de un enemigo que los quiere destruir. Pero estás orando, estás enfocado. Dios tiene promesas, Dios tiene promesas. Dios tuvo promesas con Abraham. Aún cuando le pidió el hijo allí, Dios tenía promesa. Dios tenía promesa. Dios resucitó la hija de las viudas, los hijos. Aleluya, Dios va a resucitar cosas, Dios va a resucitar. Pero este es el tiempo de enfocarnos en lo eterno. Dale gracias.